Ok. Sí, ya estamos en vivo, ya estamos estudiando el libro de Mateo, capítulo 2. Vamos a empezar en el capítulo 2, esta sesión de hoy, capítulo 2, versículo 1. Antes de comenzar, yo quiero decir una cosa, ¿no? ¿Usted alguna vez ha ido a algún concierto o a un lugar que van muchas personas, por ejemplo, que hay muchos artistas? Cuando se entera uno de que hay muchos artistas, ¿qué sucede? Eso se pone lleno, como por ejemplo aquí, eh, cuando, cuando tuvimos la Serie Mundial, vinieron muchas personas de diferentes países, de diferentes lugares, y se llenó esto. Y se llenó, y cuando hay muchos artistas, cuando hay un concierto, se llena mucho de artistas, de personas, porque quieren ver a su artista preferido. Pero el primero que empezó a atraer a las personas hacia él, a atraer bastante gente, ¿quién era? ¿O quién fue? ¿O quién es? Jesús. Jesús, por donde quiera que Jesús pasaba, Jesús atraía a muchas personas lo iban a ver. Y bueno, vamos a ir aquí al texto para que ustedes vean de lo que le estoy hablando, acerca de cómo Jesús tenía personas que lo perseguían siempre, lo seguían. Okay. Vamos aquí al texto del libro de Mateo, capítulo 2. Mira, Mateo, I'm sorry, no Mateo, Marcos, capítulo 2, y vamos a empezar en el versículo 1. Cuando Jesús entró de nuevo a Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta. Él les explicaba la palabra. Entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevado entre 4 hombres. Como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando había hecho una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemiando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Al instante, Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismo, le dijo: ¿por qué piensan en estas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo de Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: y a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó tomando al instante la camilla y salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Bueno, aquí vamos a empezar aquí en el versículo 1. Mira cómo dice aquí en el versículo 1. Cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, varios días después, se oyó que estaba en casa, y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún en la puerta, y él explicaba la palabra. Bueno, Jesús entró a Capernaum. Varios días después, volvió de nuevo, dice, entró de nuevo a Capernaum. ¿Qué quiere decir? De que él visitaba ahí frecuentemente. Ya había habido, y dice, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, varios días después, se oyó que estaba en casa. Entonces mucha gente después escucharon de que él estaba en casa, de que él estaba ahí, y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún en la puerta, ya no había lugar ni en la puerta, todo eso estaba llenísimo. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús ahí? Jesús, él le explicaba la palabra, le explicaba la palabra. ¿Qué cosa era? Que estaba hablando acerca de su Padre Celestial, estaba hablando acerca de Dios, y eso se llenaba cuando Jesús estaba hablando la palabra. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucedió?
Entonces, versículo 3, entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevado entre 4 hombres. Como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba. Y cuando había hecho un abertura, pasaron la camilla y en que estaba acostado el paralítico. Entonces había muchas personas, vinieron 4 personas, vinieron 4 hombres a llevar un paralítico, pero había muchas personas, y entonces quisieron, no podían acercarse, quisieron, entonces a causa de la multitud que había, quisieron, se levantaron y fueron al techo y abrieron un hueco por allí, en el mismo lugar donde estaba, ¿qué? Donde estaba Jesús. Entonces bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico. Entonces, fíjate lo que sucede aquí. Viendo Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones. ¿Qué pensaban en sus corazones? ¿Por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Mira lo que está sucediendo. Mire lo que está sucediendo aquí en el versículo ¿cuál? En el versículo 6. En el versículo 5 dice, cuando Jesús vio la fe de ellos, ¿qué hicieron ellos? Ellos abrieron un hueco por el techo y bajaron al paralítico. Entonces ellos tuvieron fe. Entonces, ¿qué dice Jesús? Jesús, al ver la fe, le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones. ¿Qué pensaban ellos en sus corazones? ¿Por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces ellos al escuchar de que Jesús le había dicho eso, tus pecados están perdonados. Ellos eran escribas, ellos eran solo los que escribían las cosas de que le estaban dictando acerca de las leyes. Entonces, ¿qué pasó? Dijeron, pero acá como este hombre, ¿quién es él para decir de que sus pecados están perdonados? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Por qué habla así? Así, está blasfemando. ¿Y quién puede perdonar pecado? ¿Quién puede perdonar pecado sino solo Dios? Y entonces ahí es donde podemos ver de que Jesús es Dios, sino solo Dios. Entonces aquí vamos a seguir en el versículo 8. Al instante, Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismo, le dijo, ¿por qué piensan de estas cosas en su corazón? Entonces Jesús se dio de cuenta de que ellos estaban pensando de que Jesús estaba blasfemando. Jesús lo sabe todo. Jesús lo ve todo. Él sabía de que ellos estaban cavilando de esa forma, de que ellos estaban pensando al instante, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera, dentro de sí mismo, le dijo, ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? Jesús sabe los pensamientos de nosotros. Jesús sabe las obras de nosotros. Jesús lo sabe todo. Así que tenemos que saber cómo andamos porque Jesús lo ve todo y Jesús lo sabe todo. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Fíjate lo que Jesús le dice ahora, que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Bueno, esa misma pregunta yo se la voy a hacer a ustedes. Esa misma pregunta que Jesús le hizo a los escribas, yo se lo voy a hacer a ustedes. ¿Qué es más fácil decir? El paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, levántate, toma tu camilla y anda. Y es más fácil decir que sus pecados están perdonados. Más fácil es decir que sus pecados están perdonados. Es más fácil decir que sus pecados están perdonados, porque decir tus pecados están perdonados lo puede decir cualquiera. Cualquiera puede decir eso. Pero decirle al paralítico, levántate y toma tu camilla y anda. Eso es una acción de que tiene que ver. Eso se tiene que ver
Eso se tiene que ver. Entonces, fíjate ahora aquí en el 10 como sigue. Pues para que sepan, ahora fíjate como le dice Jesús, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Y a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces, fíjate lo que le dice Jesús. Jesús le dice, para que ustedes vean de que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Le digo al paralítico, y te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Versículo 12. Él se levantó y tomando el instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. ¿Qué cosa más bonita aquí sucedió? Jesús le dijo al paralítico, coge tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y tomando instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosas semejantes. Bueno, entonces él se levantó, cogió su camilla y se fue para su casa, como Jesús le había dicho. Entonces, desde que eso, todo el mundo que estaba ahí, que pasaron, se quedaron asombrados. Y cuando se quedaron asombrados, ¿qué hicieron? Glorificaban a Dios, glorificaron a Dios. Entonces decían, jamás hemos visto una cosa semejante, que ellos nunca habían visto una cosa semejante. Entonces, ¿qué sucede? Que los milagros que hacía Jesús y las cosas que decía Jesús, ¿era para qué? Para glorificar a quién? A Dios. Todas las cosas que nosotros hagamos, tenemos que hacerlo. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Bueno, vamos a seguir aquí en el versículo 13. Ahora, versículo 13. Vamos a seguir del versículo 13 al 17. Jesús salió de nuevo a la orilla del mar y toda la multitud venía a él y le enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y levantándose, lo siguió. Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos porque había muchos de ellos que lo seguían. Cuando los escribas de los fariseos vieron que él comía con pescadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido ¿a qué? No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Bueno. Vamos a ver aquí en el versículo 13. Vamos a ver aquí en el versículo 13. Jesús salió de nuevo a la orilla del río del mar. Jesús salió de nuevo a la orilla del mar y toda la multitud venía a él y él les enseñaba. Jesús siempre tenía muchas personas que lo perseguían, que lo seguían para que él hiciera milagros, no sé muy bien, pero muchas personas tenían muchos seguidores. Entonces, ¿qué sucede? Jesús salió de nuevo a la orilla del mar y toda la multitud venía a él y les enseñaba. A pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme, y levantándose lo siguió. Una de las cosas que podemos ver, ¿no? De que cuando él le decía a la persona, sígueme, la gente no titubeaba, la gente les seguía, lo seguían. Y entonces, ¿qué sucede hoy en día? Hoy en día tú le hablas a las personas acerca de Jesús y le hablas, no, entonces no tengo que pensarlo, que no puedo hacerlo, que mañana porque yo tengo muchos problemas, que sé yo, y no quieren seguir a Jesús, ponen bastantes excusas. Pero ahí podemos ver de que cuando Jesús llamaba a cualquier persona que sea, lo seguían al momento.
al momento lo seguían. Hubieron 2 o 3 personas que no lo siguieron al momento, pero la mayoría lo siguieron al momento. Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que lo seguían. Entonces había muchas personas, fíjate, había muchas personas que eran recaudadores de impuestos, eran pecadores también. Y entonces ellos estaban comiendo ahí con Jesús y muchos de ellos lo seguían, muchos de ellos lo seguían. Jesús, ¿por qué? Había muchos de ellos que lo seguían. Entonces, ¿qué sucede aquí en el versículo 16? Cuando los escribas de los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Bueno, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran los hipócritas y tenían una moral alta. Entonces ellos siempre estaban hablando los fariseos, ¿okay? Vinieron y vieron que él comía. Ok, no, pero dame un momentico aquí a especificar bien qué quiere decir los fariseos, porque tengo que ver bien aquí. Ok. Ok, vamos a seguir aquí. Ok, cuando los escribas de los fariseos vieron que él comía con los pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿por qué? Él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores. ¿Por qué? ¿Por qué él come con pecadores y come con recaudadores de impuestos? Usted sabe que los recaudadores de impuestos eran una persona que siempre estaban satisfaciéndose ellos mismos y cobraban hasta mucho de más y no eran queridos en ese tiempo y estaban haciendo muchas cosas malas. Entonces, ¿pero por qué? Jesús está comiendo con pecadores y con recaudadores de impuestos. Entonces le preguntaron a sus discípulos, ¿por qué? Él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores. Al oír esto que hace Jesús, al oír esto Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a qué? No he venido a llamar justo, sino a pecadores. No he venido a llamar justo, sino a pecadores. Entonces Jesús, cuando al escuchar esto que hizo, al oír esto Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a qué? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús vino a llamar pecadores. Jesús no vino a llamar a los justos. Jesús vino a llamar a los pecadores. Entonces aquí Jesús mismo, él le responde la pregunta que le hicieron, los escriba a sus discípulos. Le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Entonces los sanos no tienen necesidad de médico, no tienen necesidad de un médico. Los que tienen la necesidad de médico son los que están enfermos, los que a los pecadores. Dice que él no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores. Entonces Jesús andaba con ellos, él andaba con ellos comiendo ahí con ellos, pero Jesús, mientras estaba con ellos,
Jesús le hablaba la palabra de Dios. Jesús le hablaba la palabra de Dios. Jesús no hacía lo mismo que estaban haciendo ellos, porque Jesús lo que hacía era enseñarle la palabra de Dios. Eso nosotros lo podemos hacer. Nosotros podemos andar, ir a donde están los pecadores, y nosotros debemos ir a donde están los pecadores, porque esas son las personas que necesitan, ¿qué? Necesitan cura. Esas son las personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Lo que nosotros no podemos es hacer lo mismo que están haciendo ellos. Nosotros no podemos hacer lo mismo que están haciendo ellos. Nosotros sí podemos ir a ellos. Cuando vayamos a ellos, lo que tenemos que ir a hacer es ¿qué? Hablar la palabra de Dios. ¿Y cómo? Sí, podemos ir a comer con ellos y podemos estar ahí con ellos, pero ¿qué? No podemos hacer lo mismo que ellos hacen, sino al contrario, nosotros tenemos que llevarle la palabra de Dios. Bueno, yo voy a finalizar aquí. Entonces me da mucha alegría de haber compartido esta pequeña clase con ustedes y nos esperamos el miércoles que vamos a empezar en el versículo 18. Así que muchas gracias por la atención prestada y ahí nos vemos y que tengan un feliz lunes. Bye. Hey.